Introdúcelo por la parte de atrás. Narré a mi hijo historias de engaño. Mi nombre es Carmen. A los 55 años pensaba que la intensidad del amor se había extinguido hace mucho, que mi cuerpo, afectado por el paso del tiempo, ya no podía encenderse con la pasión desenfrenada de la juventud. Sin embargo, cometí un error. Jamás pensé que un deseo prohibido desataría en mi interior una llama que no solo me consumiría, sino que destruiría todo lo que creía adecuado. La responsabilidad fue mía. Asentí. Fui yo quien tomó la iniciativa, quien traspasó intencionalmente el límite con Camilo, con una mirada nerviosa y un físico que despertaba en mí impulsos que creía olvidados. No se trató de un incidente fortuito. Fui yo quien decidió abrir esa puerta entreabierta. Opté por no retroceder al verlo vulnerable y tentador, y determiné adentrarme en lo que reconocía como un escándalo, una transgresión a las reglas que siempre había acatado. Lo que inició como una actividad arriesgada estuvo a punto de arruinarlo todo. Mientras Arturo, mi marido, se encontraba en su jornada laboral, reinaba el silencio en el hogar hasta que percibí unos sonidos tenues que llegaban desde el piso superior. En la habitación se encontraba Camilo. Al principio no le prestó atención, era simplemente un joven desorientado en su propio universo. Consideré que quizás le gustaría tomar un café juntos. Una conversación breve podría resultar placentera. Mientras ascendía por las escaleras, intenté identificar el origen de los ruidos. Al llegar a la habitación, noté que la puerta estaba un poco abierta. Tomé una profunda bocanada de aire antes de decidirme a contactarlo. Sin embargo, en ese momento mi mirada se cruzó con la de Camilo. Sentado en la cama con la computadora portátil apoyada en las piernas, la luz de la pantalla iluminaba su rostro. Observé cómo sus manos se desplazaban. En ese instante inicial, pensé que presenciaba algo emocionante, tal vez una cinta de acción. Al avanzar un poco más y modificar mi perspectiva, percibí cómo la sangre se espesaba. Fue en ese instante cuando logré comprender claramente la acción de Camilo. Al mirar la pantalla, mi vista se encontró con el reflejo y una sensación gélida invadió mi cuerpo. No me lo esperaba, no tenía intención de presenciarlo. Apresurándose, Camilo trató de recuperar la compostura mientras bajaba rápidamente el volumen de su computadora portátil. Sin embargo, ya era demasiado tarde, el instante ya había pasado. Al encontrarse nuestras miradas, su rostro se ruborizó avergonzado. Pronunció con titubeo mis disculpas apartando la mirada. Quedé inmóvil sin poder moverme. Inicié diciendo yo frente a la puerta sin comprender realmente lo que quería comunicar. Experimenté una sensación cálida y desconocida que me envolvió por completo. Sí me sentía avergonzada, pero mi mente también estaba llena de pensamientos descontrolados que no podías comprender. Deprisa, abandoné la habitación sintiendo como mi corazón latía con intensidad. Coloqué las manos en mi rostro intentando tranquilizar mi respiración. Me pregunté en voz baja qué había sido eso. ¿Cuál era su acción? ¿Cómo es posible que haya sido tan descuidada? ¿Acaso fui la única responsable de la situación? En mi interior, a pesar de mis palabras decididas, reinaba un desorden que superaba mis expectativas. Con 24 años, Camilo ya había dejado atrás la etapa infantil. A los 55 años, yo era una mujer que había experimentado varios momentos embarazosos a lo largo de mi vida, pero nunca me había encontrado en una circunstancia como la presente. Tenía plena conciencia de que se trataba de la vergüenza. En el pasillo me quedé quieto con el corazón latiendo rápido, deslizando mis dedos por el pelo, en un intento por calmarme. En ese momento Camilo se presentó en la entrada. Acomodó el cuello de su camisa, aclaró la garganta y mantuvo los ojos en el suelo. Madre, lamento lo sucedido, expresó con sinceridad, aunque con cierta duda, que creía haber cerrado la puerta. Moví la cabeza con rapidez, apartando la vista. De hecho, la responsabilidad de pedir disculpas recae en mí. Contesté rápidamente, sin saber qué añadir, que debería haber llamado antes de entrar. Guarda silencio. Sin embargo, el silencio no era común. Llevábamos años compartiendo hogar, pero en esta ocasión
Era la primera vez que nos contemplábamos de esa manera, la primera vez que surgía esa tensión entre nosotros. Decidí bajar a la cocina para empezar a preparar la cena. Anuncié de repente dirigiéndome hacia las escaleras con voz insegura tratando de mantener la calma. Camilo permaneció en silencio limitándose a observarme fijamente como si estuviera tratando de descifrar algo en su pensamiento. Aquella noche no intercambiamos ni una sola palabra, ni intercambios de texto, ni gestos, ni conversaciones sin importancia. Sin embargo, la ausencia de sonido insinuaba que las circunstancias ya no serían como antes. Durante la cena compartimos la mesa, pero evitábamos cruzar miradas. El sonido único que se escuchaba era el choque de los cubiertos con la vajilla. Era evidente que precisábamos entablar una conversación para disminuir la tensión, pero ¿de qué manera podríamos hacerlo? Transcurrió la noche seguido por el día siguiente y el siguiente después de ese. Todo aparentaba estar en orden. Sin embargo, nada era como parecía. El mutismo entre nosotros solo alimentaba la creciente tensión imperceptible. Esa tarde Camilo se ubicó junto a mí. Observé la incertidumbre reflejada en su mirada. No obstante, era claro que estaba decidido a solucionar la situación. Madre, sobre lo sucedido recientemente me siento sumamente apenado. Lamento mucho. Con voz sincera y llena de nervios expresó su deseo de que la situación no afectara lo que habían construido juntos. Tomé una profunda bocanada de aire. Aunque resultara extraño e imprevisto, era necesario calmarlo. Mostré una leve sonrisa y encogí los hombros. Camilo, te aseguro que he experimentado situaciones incómodas en diferentes momentos a lo largo de mi vida. Al compartir algunas historias curiosas, logré que su sonrisa se distendiera un poco, notando cómo su timidez se desvanecía levemente. En aquel instante, la sensación de calma se hizo presente, aunque en realidad era consciente de que todo seguía igual en realidad. A pesar de que la situación parecía estar mejorando, aquella charla había eliminado por completo las barreras entre nosotros y presentía que las circunstancias estaban a punto de intensificarse. Una risa se escapó de Camilo mientras dirigía su mirada hacia la mesa en un tono apenas audible. Mencionó que probablemente estaban en igualdad de condiciones en ese momento. Fruncí el ceño y dirigí la mirada hacia él. Inquirí con interés sobre el significado de tus palabras. De repente su rostro reflejó sorpresa como si se percatara de que había pronunciado algo irrevocable. Al rascarse la nuca con gesto de incertidumbre, ya había dado inicio a la idea y no le quedaba más remedio que continuar. Inspiró profundamente, apartó la mirada y susurró: «También te he observado de esa forma, tan solo desconocías ese hecho». Experimenté la sensación de ser alcanzado por un relámpago. Por un momento el frío me invadió por completo. Murmuré como al sentir cómo sus palabras me abrumaban. A pesar de que su cara se veía enrojecida, Camilo siguió adelante. Jamás te lo mencioné por sentirme avergonzado, pero no lo he olvidado. Se trataba de un secreto personal, algo que no lograba olvidar. Sentía cómo mi corazón latía con fuerza mientras experimentaba una sensación de calor desconocida. Las palabras de Camilo no solo revelaban su verdad, sino que derribaban cualquier obstáculo que pudiera separarnos. Nuestros ojos se encontraron, y en ese instante supimos que estábamos ante una conversación fuera de lo común. En la habitación el ambiente se había vuelto denso. Había experimentado un cambio total. Desde ese momento todo cambió por completo. Siempre existió una separación entre nosotros, una barrera invisible que nos distanciaba, pero ahora percibía que esa barrera ya no estaba presente. De manera inadvertida empecé a compartir un mayor número de momentos con Camilo. Breves instantes diálogos que parecían carecer de importancia. Sin embargo, cada uno avivaba la tensión entre nosotros. Solíamos ver películas juntos, algo que en el pasado hacíamos con cierta reserva, pero ahora existía una atracción implícita, algo que los dos percibíamos pero nunca abordábamos verbalmente. En ocasiones, al apoyar su brazo en el sofá,
Al rozar mi mano su pierna o al mezclarse nuestras risas, experimentaba una sensación peculiar en mi interior, aunque procuraba no darle importancia. En una ocasión nocturna, me era imposible conciliar el sueño. Me revolvía entre las sábanas, pero la intranquilidad en mi ser no me permitía descansar. En mi cabeza solo existía un pensamiento: Camilo. La situación no podía continuar de esa manera. Tenía la necesidad de establecer un tope. Si existía algún sentimiento de su parte hacia mí, era necesario que lo expresara de forma directa y lo pusiera a fin. Al despertar fue ese pensamiento el que me impulsó a levantarme. Mientras mi corazón palpitaba con intensidad, mis pies me conducían hacia su cuarto. La puerta se encontraba ligeramente abierta, dejando pasar una débil luz que apenas iluminaba la habitación. Cuando entré fue entonces cuando lo divisé. Mientras descansaba, mis ojos no se posaban en el sueño, sino en algo vasto y significativo. En ese instante mi aliento se detuvo y mi cuerpo se quedó inmóvil. La visión provocó un torbellino de emociones en mi ser. No era conveniente mirarlo, tendría que haberme marchado enseguida, sin embargo no lo hice. Permanecí en ese lugar por unos instantes tratando de entender mis emociones. Después me alejé velozmente. En mi interior había algo que no podía contener, aunque era necesario hacer caso omiso de ello. Regresé a mi cuarto, me recosté en la cama, pero todo lucía distinto. Esa noche no imaginaba lo difícil que se volvería la situación. A pesar de sus esfuerzos, le resultaba imposible contenerse ante la proximidad cada vez mayor de Camilo. Día tras día, las barreras entre nosotros se desvanecían gradualmente, intensificando la conexión que existía entre ambos. No me di cuenta de cómo las circunstancias habían evolucionado tanto, pero tenía claro que retroceder se volvía cada vez más complicado. Una noche Camilo regresó a su hogar bastante ebrio. El sonido de la puerta y los objetos caídos podrían haber interrumpido el sueño de Arturo, aunque era consciente de lo complicado que resultaba despertarlo. Saliendo velozmente de mi cuarto me dirigí hacia Camilo. Antes de reunirme contigo no pude ni preparar mi vestimenta. Tenía la mirada perdida y una sutil sonrisa bailaba en su boca. Con palabras embriagadas pero sinceras, susurró: «Madre, existes de verdad». Inhalé profundamente antes de sujetarlo por el brazo. «Camilo, debes enfrentar esta situación. No es posible escapar de esta manera. Es necesario mantener la calma y no hacer ruido». Sin embargo, la mirada de Camilo se mantenía clavada en mi semblante. Una sonrisa delicada se dibujó en su rostro, mientras me observaba detenidamente. «¿Te das cuenta de lo guapa que eres? ¿Siempre has sido así o nunca me di cuenta?» Permanecí inmóvil durante un instante, aunque recuperé la compostura rápidamente. «Camilo, es suficiente. Acércate a la cocina, voy a hacerte una taza de café». Llevé suavemente a la cocina tratando de calmarlo. Sin embargo, sus expresiones y comentarios estaban afectándome profundamente. Mientras yo me ocupaba de hacer el café, Camilo tomó asiento en una silla. En un instante inesperado, la taza se le resbaló de entre los dedos y el contenido se desparramó sobre la encimera. Le dije a Camilo que fuera más precavido mientras arreglaba rápidamente el desorden. Su respuesta fue simplemente una sonrisa. «Has sido tan amable desde siempre». Me apresuré a limpiar la cocina. Era imposible permanecer en ese lugar por más tiempo. Arturo descansaba arriba, y con Camilo en esa condición, no era posible generar ningún tipo de ruido adicional. «Subamos sin hacer ruido», mencioné mientras rodeaba su brazo para conducirlo hacia las escaleras. Al llegar a la habitación, se notaba que sus movimientos eran todavía más descoordinados. Tenía la necesidad de cambiarse de vestimenta, pero se encontraba en un estado de embriaguez que le impedía hacerlo por sí mismo. Al inicio tuve la intención de marcharme. Sin embargo, al presenciar su lucha con la camisa, automáticamente le brindé mi ayuda. Mientras mis dedos se aproximaban a los controles, la respiración de Camilo se calmaba. El ambiente se cargaba con nuestra tensión, la cual se volvía más profunda con cada instante de silencio. Tenía total conocimiento de sus acciones, pero a la vez
se encontraba completamente desorientado. Camilo me observaba con una mirada distinta. Fue una de esas situaciones irreversibles que vivimos. Mientras se cambiaba, vacilaba, bajó las manos a los lados y me observó con intensidad. En ese momento me di cuenta de que estaba respirando más rápido. La atmósfera dentro del cuarto resultaba opresiva, casi asfixiante. Expresó su decisión de no continuar participando en el juego, mencionando que aunque al principio hablaba con suavidad, su tono denotaba absoluta convicción. Sin pestañear observé fijamente a esa persona mientras mi corazón latía aceleradamente. ¿Cuál era su intención al expresarse de esa manera? En una ocasión los dos nos llevamos una sorpresa, pero ya está. No le das vueltas. Agregó con tono más grave que sabía que lo hacías antes de acostarte. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, lo que me hizo retroceder ligeramente, aunque mis pies parecían estar adheridos al suelo. Le expresé a Camilo mi desaprobación, aunque mi voz no estaba firme. Mostró una leve sonrisa, aunque no era de inocencia. Ya es un tiempo desde que superamos la necesidad de validar lo correcto. Deja de engañarte a ti mismo. Se acercó a mí dando un paso tras otro. La proximidad era tal que percibía su respiración rozando mi piel. Extendió la mano, y con suaves movimientos, sus dedos acariciaron mi mejilla. Intenté desviar la vista, pero me resultó imposible, ya que en el fondo sabía que estaba en lo correcto. Así fue como los labios de Camilo se unieron a los míos. En ese instante crucial se concentraba todo el silencio, y la atención, la clave de todo, se encontraba ahí. Mis pensamientos en la mente dejaron de sonar, las incertidumbres desaparecieron en susurros. No había podido contenerse ante Camilo, y la realidad era que jamás había deseado hacerlo. A pesar del temblor en mis manos, no retrocedí. Al observar la firmeza en su mirada, comprendí que no había secretos por revelar. Inhalé profundamente, luego con calma deslicé las prendas de vestir desde mis hombros. Le di la razón a Camilo en un susurro apenas perceptible. Paremos de jugar. Me acerqué totalmente al barra diagonal ella y me tumbé en la cama. Sentía como mi corazón latía con intensidad, pero retroceder ya no estaba en mis planes. Camilo se inclinó suavemente hacia mí, sostuvo mi mirada por un instante y esbozó una sonrisa. Con voz serena y reconfortante, le aseguró: «No tienes por qué temer. Está todo en orden». Aparté la vista sintiendo un escalofrío recorrer mi cuerpo. A pesar de no poder reconocerlo abiertamente, era consciente del tiempo que había anhelado este instante. A pesar de todo, las palabras se me fueron de la boca. Expresé con agitación: «Camilo, me siento algo temerosa». Camilo mostró una sonrisa haciendo caso omiso de mis palabras, como si éstas fueran de su agrado. Quizás se debiera al consumo de alcohol. Se inclinó hacia mí y me susurró al oído: «Es fundamental que Arturo permanezca dormido». Comprendí su mensaje. Era necesario mantener la calma. Mis emociones eran un misterio para mí en ese momento. Experimentaba un sentimiento abrumador que crecía en mi interior y me vi obligado a mantener la calma para no perturbar el ambiente. Camilo me dirigió la mirada y expresó algo similar a: «Comprendo, amor, todo está en orden, y tú también». ¿Qué conocimiento tenía? Pienso que logró descifrar lo que captó mi mensaje. Fue imposible resistirme. Decidí cerrar mis ojos tratando de controlar la combinación de inquietud, tensión y anhelo reprimido, mientras la quietud de la noche nos rodeaba por entero. Camilo estaba tan ebrio que no le importaba nada. Realmente eso también tenía un impacto en mí. La emoción que se experimenta en ese instante junto con todos los demás elementos y la irresistible sensación de algo extraordinario. Camilo se encontraba fatigado y sin aliento, con varias copas de más. Le indiqué a Camilo que tenía prisa porque se le notaba el rubor en el rostro. «Está de acuerdo», contestó, pero continuó de la misma manera cada vez más. Tras sufrir otro episodio convulsivo, ya no me preocupaba por nada. Mi identidad se había transformado por completo.
Con los ojos cerrados pronuncié las palabras: «Estoy dispuesto a hacer lo que sea, Camilo, lo que sea». Le agradó ya que se entregó por completo, lo cual resultó excesivo. Sentía una llama arrolladora en mi interior. Velozmente puse a Camilo en su lecho y lo arropé. Después aseguré la puerta de su cuarto con llave. Tenía la intención de disfrutar de una ducha apacible para poder relajarme al máximo. No sabía qué iba a ocurrir a continuación. Mientras me encontraba bajo la ducha, reflexionaba sobre lo sucedido, experimentando nerviosismo e inquietud. No obstante, al salir, noté que mi mente se había despejado. De manera curiosa, experimentaba una sensación de tranquilidad. No podía sentir enojo hacia mí misma, ya que tanto mi mente como mi cuerpo se encontraban completamente relajados. Sin emitir sonido me puse la ropa, me dirigí hacia la cama y me quedé dormido como si todo estuviera normal. Sin embargo, en realidad fue simplemente un instante de emoción, un impulso de deseo sin pensar. La situación no era tan sencilla como parecía y no iba a permanecer igual. La situación no concluyó en este punto. Era imposible para él. Ocurrieron eventos de mayor magnitud y profundidad hasta que finalmente Arturo llegaría a conocer la verdad completa. La narración todavía no ha llegado a su fin. No olvides seguir y suscribirte para estar al tanto de lo que está por venir. Visualiza lo que está por llegar. Si te ha dejado con ganas de más, no olvides darle un me gusta y suscribirte para estar al tanto de nuestras futuras historias. Continúa explorando nuestro canal y descubre la emoción y la intensidad que te aguardan.